Gracias, Sebastián, bienvenido, adelante. Bueno, muchas gracias. Vamos comenzando entonces y quería arrancar con una pregunta que estuvo dando vueltas en las presentaciones anteriores, la duda de si efectivamente estamos frente a un punto de inflexión que va a definir una generación entera. Estamos frente a ese tipping point que va a hacer que las cosas cambien radicalmente. El 18 de julio del 69 mi papá cumplía 18 años y ese día el hombre llegaba a la luna y ese hecho marcó a toda su generación. Estamos frente a un hecho en que va a marcar lo que sigue para adelante. Y con esa pregunta dando vueltas, obviamente no vamos a responderla en esta sesión, pero está bueno tenerla planteada y analizar todos los números de cara a esta pregunta. Lo que hicimos en Kantar desde febrero ya, cuando empezó todo el tema en China, fue desarrollar un estudio replicable en varios mercados, arrancó en 8 mercados en febrero, terminó siendo de más de 60 mercados con 6 olas de medición a lo largo del tiempo, o sea que hubo miles de entrevistas a nivel global. Y lo que queríamos entender era no solo comportamientos, sino también actitudes y expectativas futuras de los consumidores frente a esto que se venía. La primera reacción que tuvimos en Argentina en la primera medición que hicimos fue que había un nivel de preocupación altísimo. Lo que nos caracterizó a los argentinos con relación a los otros países fue que nos preocupamos mucho más rápido que el resto de los países. De hecho, a finales de marzo estábamos dentro del top 3 de países más preocupados por la pandemia, solo superados por China y por Brasil, y muy por encima de países como España o Italia, que en ese momento estaban en una crisis sanitaria muy complicada. Es decir, 83% de la gente preocupada, mucho impacto en la vida cotidiana de la gente viendo cómo cambiaba radicalmente su cotidianeidad. Eso obviamente trajo impactos a nivel emocional, básicamente un pesimismo muy fuerte, porque rápidamente, así como los argentinos nos preocupamos, la segunda reacción fue empezar a mirar la economía, y empezamos a mirar la economía mucho más rápido que el resto de los países, y la preocupación sanitaria fue cayendo en la medida que fue creciendo la preocupación por la economía. Esto nos obligó un poco a repensar nuestras finanzas hacia adelante, a ser más proactivos en la planificación financiera, de la mano de una idea de que la economía va a llevarle bastante tiempo a recuperarse o volver a lo que era antes del confinamiento. Obviamente estas dos tendencias fueron más fuertes en segmentos donde hay mayor informalidad laboral, los de 18 a 25 años y los niveles socioeconómicos más bajos. Frente al pesimismo, frente a esa incertidumbre y frente a esa ansiedad, empezaron a aparecer diferentes tácticas para sobrellevar la nueva realidad. Por un lado, más de la mitad de la gente intentando comer de una forma más saludable, cocinando más en casa, probando nuevas recetas, el hábito de hacer más ejercicio, el hábito también de tratar de dormir más horas, aprovechar el tiempo descansando más, y empezaron a aparecer nuevas prácticas como hacer meditación, hacer yoga, relajación, y el tema también de darse ciertos gustos, por ahí un poco restringidos al tope de la pirámide sociodemográfica, pero la búsqueda de cierta indulgencia dentro del hogar que se plasmó a través de, sobre todo, programas de suscripción, streaming y demás. Esto no solamente nos lo decía la gente en paralelo, si vemos cuáles fueron las búsquedas de recetas en Google, se dispararon a partir de la cuarentena, y esto es recetas en general, pero para todas las recetas siempre tiene esta forma la curva. Y por otra parte, desde lo conductual, si tomamos como referencia el informe de Mercado Libre de las categorías que más crecieron a nivel latinoamericano y en particular en Argentina, vamos a ver que hay diferentes categorías que tienen que ver con la práctica deportiva en casa, comprarse un mat de yoga, comprarse mancuernas, la barra de resistencia y otro tipo de cosas. Es decir, que todo esto que la gente estaba planteando como una especie de salida emocional frente a la cuarentena, lo terminaban marcando en determinados comportamientos de compra. Bien, rol de las marcas frente a todo esto. En principio fue una parálisis para las marcas, un shock muy fuerte, dejar de comunicar, frenar, ver qué están haciendo el resto y a partir de ahí reaccionar. Algunas de a poco empezaron a comunicar, sus primeras dudas eran cómo comunicar, y los consumidores en ese momento lo que querían era empatía, sentirse escuchados, que las marcas comuniquen con un tono tranquilizador, pero sobre todo lo que aparecía es, más allá de contarme o decirme, darme una palmadita en el hombro y decirme que me entendés, quiero que me muestres qué es lo que estás haciendo puntualmente para mejorar mi situación del día a día. Entonces hay una demanda muy fuerte para que las marcas sean empáticas, pero para que también
reaccionen y muestren con acciones concretas qué es lo que están haciendo. Y esto también retoma un poco lo que decía la gente de Datos Claros, la demanda por un respeto hacia el empleado, por un respeto hacia las normativas que estaban planteando los diferentes gobiernos. Ahora bien, lo que estamos viendo es que hubo un montón de cambios de hábito en este corto plazo, cambios de hábitos que tienen que ver con los canales de compra, lo mencionaba Maximiliano en la presentación de Nielsen, la repriorización de ciertos canales de cercanía, el tema de ver más series, de mayor consumo de medios, de pasar más tiempo conectado, de buscar diferentes formas de entretenerse dentro del hogar, los cambios en las relaciones familiares e interpersonales dentro del hogar. Pero la pregunta es, mirando un poquito hacia adelante, ¿cuáles de todos estos cambios de hábitos van a ser algo momentáneo, que duraron los 3, 4 meses que dura la cuarentena? ¿Y cuáles son los cambios un poco más fuertes y más de fondo, más subyacentes, que van a permanecer en el tiempo una vez que superemos esta situación actual? Y lo primero que vimos es que a nivel global hay bastante permeabilidad o bastante propensión a mantener los cambios de hábitos de estas últimas semanas. Más del 50% de la gente dice que es muy probable que mantenga los nuevos comportamientos adoptados durante la cuarentena. Y cuando nos enfocamos en millennials y centennials, esa proporción es un poquito más alta, llega a 56%. Lo que hicimos fue un poco viendo cuáles eran los países que estaban en diferentes etapas, y por ejemplo China ya en una etapa mucho más avanzada del resto de los mercados, ahora Europa ya también en una etapa de desconfinamiento, era empezar a ver cuáles son las 3 grandes tendencias globales que pueden definir cómo será la nueva normalidad. Y vimos 3 grandes ejes. El primero tiene que ver con las compras digitales, el segundo está relacionado con una mayor conciencia de valor, y el tercero tiene relación con cierta inclinación hacia un consumo más local. En relación a las compras digitales, no es una novedad y también lo mencionaba Nielsen. Lo que vemos es que el comercio electrónico incorporó nuevos compradores. Aproximadamente 3 de cada 10 compradores online son nuevos compradores, son primerizos. Pero también lo que está pasando es que los que ya compraban online, por un lado, incrementaron la frecuencia de compra. Están comprando más seguido. Y por otra parte, se están expandiendo hacia nuevas categorías. Gente que por ahí antes compraba tecnología y libros online, ahora también empieza a comprar sobre todo categorías de consumo masivo. Y las perspectivas son bastante favorables para el canal online porque el 40% de la gente cree que es muy probable que aumenten sus compras en este canal luego de superar la cuarentena. Un 36% decidirán igual y solo un 13% volverá a hacer lo que fueron antes del periodo de confinamiento. En relación a la segunda tendencia, tiene que ver con una mayor conciencia de valor. Tal vez acá en Argentina estamos un poco más acostumbrados al tema de ajustarnos y que los bolsillos aprieten un poco. Pero lo que estamos viendo es que el pesimismo que tiene la gente en relación a la recuperación de la economía hace que se empiecen a revalorizar estrategias de precio, promociones, de estar cerca, pero sobre todo una cuestión de foco en la ecuación de valor. Y en esa ecuación de valor hay un ingrediente que es bastante novedoso y bastante puntual, que es el de protección en el sentido amplio. Protección de la salud, protección del producto en sí. Estamos viendo que a nivel nacional tenemos 3 de cada 4 consumidores prestando más atención que antes a los precios y el 56% prestando más atención a los productos en promoción. Así que creemos que la mayor conciencia de valor va a ser una clave para poder salir más rápido de la depresión del consumo. Y la última tendencia es una tendencia más global y que tiene diferentes aristas para interpretarla. Por un lado tenemos 65% de la gente diciendo que prefiere comprar productos de su propio país y la mitad más o menos de los consumidores diciendo que está prestando más atención al origen de los productos. Acá vemos en realidad como 2 grandes formas de analizar estos datos. Por un lado, una cuestión más macroeconómica y global que tiene que ver con ciertas barreras e importaciones y exportaciones y procesos de sustitución de importaciones que están dando en algunos lugares, sobre todo cuando fue el cierre de China. Otros países tuvieron que empezar a sustituir ciertos productos que venían siendo insumos que venían desde China. Pero por otro lado, también a un nivel más micro, lo que estamos viendo es una mayor preocupación de los consumidores por la trazabilidad de lo que consumen, por conocer cuál es el origen, porque identifican esa trazabilidad con una mayor protección y también tiene que ver con una mayor conciencia por la cercanía en el sentido de construir una comunidad más cercana. Tiene que ver no solo con una cuestión de practicidad y de protegerse, de no ir a las grandes superficies por temor al contagio,
y de priorizar el comercio más cercano, sino también tiene que ver con un factor de ayuda a la comunidad que nos rodea, pero más en el sentido de microcomunidad. Y eso lo vimos sobre todo con el fenómeno de las compras futuras, de hacer una compra para ayudar al café de tu barrio o a la cervecería de tu barrio, que fueron fenómenos bastante interesantes para analizarlos. Entonces, esas son como las tres grandes tendencias que vemos a nivel global como algo que se va a ir estableciendo. Ya para ir cerrando, también retomo una cosa que decía Gonzalo, de que tenemos más preguntas que respuestas, coincidimos con ese diagnóstico. Cuando no tenemos muy en claro qué es lo que va a pasar a futuro, me parece que una buena alternativa es entender cómo fue que llegamos acá y qué fue lo que sucedió para llegar hasta acá. Y los mejor posicionados para entender qué fue lo que pasó creo que son los historiadores, y por eso quiero cerrar con una cita de Noah Harari, que es un historiador y escritor, que lo que plantea él es que en esta crisis de la humanidad tiene todo lo que necesita para superarla. Esto no es como la peste negra de la Edad Media, que no sabíamos cómo curarnos o cómo protegernos. Tenemos tanto la tecnología como el poder económico para superar la crisis, pero el gran planteo es de qué forma vamos a usar esos poderes para superarla. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, vamos